buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Esta semana ha sido muy sorprendente para muchos de nosotros. Hemos visto a ese laureado escritor, Vargas Llosa, apoyar a Ollanta Humala, un aliado de Hugo Chávez, un defensor de ese populismo autoritario con tintes extremistas. También hemos visto al expresidente Toledo apoyar a este candidato. Apreciamos cómo una gran parte del pueblo ecuatoriano apoyó las propuestas del presidente Rafael Correa, que en la opinión de muchos observadores niega la democracia, el derecho al disentimiento. Y por último, estamos siendo testigos del regreso de Manuel Zelaya, un hombre que trató de imponer la reelección, un hombre que trató de cambiar la constitución del poder, desde el poder, su regreso a Honduras. Para hablar de este último tema, hemos invitado a nuestro amigo Carlos Urbizo, hondureño, analista político, ex candidato a la vicepresidencia de su país. Este tema, Honduras, considero que va a dar mucho que hablar, Urbizo. Gracias por estar acá. Mucho gusto saludarte, Pedro, y me alegro de estar aquí contigo. Solo quiero aclarar, porque creo que escuché equivocadamente, que yo fui candidato a vicepresidente de Honduras, no presidente, ¿verdad? Vicepresidente fue lo que Vicepresidente, correcto, así es, correcto. Queda claro ya. Por el Partido Nacional, que es el partido que está ahorita en el gobierno. Es el partido de Porfirio Lobo. Correcto. Ahora que formas parte del partido de Porfirio Lobo, ¿cómo es este cambio tan radical que ha tenido lugar en Honduras? Tenemos conocimiento de las presiones que se han ejercido por parte de la OEA y la mayor parte de los países del continente contra el gobierno de Honduras y el pueblo hondureño, que esto ha costado económicamente y ha costado también en alguna medida que ciertos sectores del país pues se vean algo frustrados, decepcionados. ¿Cómo es posible este cambio de Porfirio Lobo, que parecía que era un lobo cuando hizo la campaña presidencial? ¿Cómo no? Bueno, yo creo que es posible si tomamos en cuenta que el poder que está influyendo en que se hagan las decisiones que se están tomando en Honduras es increíblemente grande. Estás hablando tú de un Chávez, estás hablando de un Santos, estás hablando de Estados Unidos, estás hablando de los países europeos, todos estos países que están poniendo una presión indebida totalmente sobre la nación hondureña a través del gobierno, para que a través de ciertas decisiones que en la opinión de un grandísimo número de nosotros, y no la mayoría, están reñidas con nuestros conceptos constitucionales y demás leyes. Entonces, para corregir lo que ellos consideran un error, se están cometiendo errores enormemente grandes. Pero estos errores que se están cometiendo, tú decías la presión de la Unión Europea y de Estados Unidos, realmente ya no se aprecia, como ocurrió meses atrás, la presión de Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que se aprecia es el interés del señor Porfirio Lobo de llegar a un modus vivendi para lograr entrar a la Organización de Estados Americanos una vez más. Y los artífices de este regreso han sido evidentemente el señor Chávez, que tiene mayoría en la OEA, y el señor Santos, que parecía que iba a seguir la línea Uribe y que no ha sido así. Bueno, podríamos verlo de dos ángulos. Uno, digamos, en una forma así un poco suspicaz, de que el presidente Lobo de repente simpatiza más con algún tipo de movimiento populista, izquierdista, socialista, y que esto es una forma de poderlo llevar a cabo con cierta elegancia. O número dos, que él siente de que no puede seguir administrando la nación hondureña sin el apoyo de todos estos países. Entonces, si él quiere obtener una serie de beneficios que vienen de afuera, ya sea a través de préstamos del Fondo Monetario, del BCE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ¿verdad? O inclusive de Petrocaribe, ¿verdad? Bueno, y del ALBA. Defendiendo a Petrocaribe. Correcto. Ya que pusiste el punto ese. Entonces, esa es la forma de lograrlo, y que le va a hacer su tarea un poquito más fácil, porque supuestamente va a ser tanto el dinero que va a llegar que le va a facilitar administrar la nación, el país, por los próximos 2 años y medio que le quedan. Esta semana muchos empresarios hondureños rechazaron el continuar asociados a Petrocaribe, y el presidente Lobo, para sorpresa, me imagino, de muchos de esos empresarios, ha defendido el continuar participando en Petrocaribe.
Correcto. Bueno, es que el argumento puede ser el mismo que usaba Zelaya en un tiempo. Él dijo de que los procedimientos burocráticos de estas instituciones multilaterales como el BID, el Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, eran tan engorrosos, ¿verdad? Y que ponían tantas condiciones que el camino más fácil era tocarle la puerta a Hugo Chávez, y él estaba ahí listo con todo este gran dinero. Hugo Chávez viene a cobrar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que no sabemos, porque lo único que nosotros llegamos a conocer son los contratos, los acuerdos que se firman y que son publicados en todo el mundo, pero lo que desconocemos es lo más importante. Todas las pláticas y compromisos verbales que pueden ser tan importantes o más importantes que los escritos. Y mientras no conozcamos eso, pues no solo hay una gran incertidumbre, sino que también una gran desconfianza, y poco a poco, a medida que se dan las cosas, entonces vamos a poder hacer algún tipo de conjetura y saber esto fue a cambio de tal cosa. Pero más allá de las conjeturas, todos conocemos que el presidente Chávez, por medio del petróleo, ha organizado una diplomacia muy peculiar, que no hace ninguna de estas cosas con la buena voluntad de ayudar al prójimo, sino que lo hace con una agenda política. Y lo vimos cuando Zelaya fue presidente. Zelaya se convirtió en un aliado del presidente Chávez y Zelaya hizo que el país ingresara al ALBA, si no me equivoco. Entonces, Petrocaribe es una dependencia del presidente Chávez. Correcto. Es difícil de imaginar, de pensar, que un gobernante de derecha como el Porfirio Lobo, o por lo menos que conocimos como tal en su campaña electoral, ahora se aproxime a proyectos del presidente Hugo Chávez. Bueno, a nosotros no nos sorprende del todo porque el presidente Lobo fue una persona de avanzada, como le dicen, que tuvo algún tipo de simpatía, y él lo ha reconocido, por la izquierda. Y es bastante común que en el tercer mundo muchos que quieren llegar al poder se aprovechen de la pobreza, se aprovechen de la debilidad del pueblo para presentar programas de corte socialista, de redistribución de riqueza, redistribución de los ingresos a través de una serie de programas de gobierno. Pero él nunca ha tenido la imagen ni el récord de ser un derechista, ¿verdad? No ha tenido esa imagen nunca. No. Él por lo menos es centro, pero de derecha no la imagen tiene. que recibíamos nosotros en el exterior, cuando él asumió el liderazgo parcial, paralelo con Micheletti, aunque nunca al nivel y a la instancia de Micheletti, la imagen que recibimos todos nosotros es que él era la solución al conflicto de la influencia que estaba adquiriendo la izquierda en Honduras. Bueno, pero realmente las cosas han cambiado, y dices tú que siempre ese fue su espíritu, pero para muchos de nosotros, para muchos de los que miramos, consideramos la política latinoamericana y la centroamericana en particular, Lobos podría ser en el mejor de los casos un hombre de derecha, pero nunca un hombre de izquierda. Bueno, de centro izquierda, es que así como hay derecha extrema hasta llegar al centro, y luego el centro comienza a correr la izquierda hasta llegar a la extrema derecha, él no era de los extremistas y a esta altura se consideraba una persona de centro, pero bueno, definitivamente. Tiene que pagar algo, tendrá que pagar algo Zelaya por regresar a su país. Tengo entendido que hay una causa judicial que está abierta, o varias causas judiciales. Zelaya, aparte de estar acusado de delitos políticos, que puede ser amnistiado, también está acusado de haber cometido delitos de carácter común. Bueno, los delitos políticos están condonados a través de una amnistía para todo mundo. Todos los delitos políticos fueron ya Eso incluye perdonados. A las personas que obligaron a salir del poder a Zelaya. Sí, por la parte política. Así es, correcto. Ahora, por delitos comunes, digo, corrupción, abuso de poder y algunas otras disposiciones legales, de eso no tiene inmunidad, no tiene amnistía, y tendrá que someterse en un momento dado si alguien promueve algún tipo de juicio en su contra. El mismo Insulza manifestó clarísimamente que nadie puede garantizarle al expresidente Zelaya que nunca nadie en un futuro lo vaya a enjuiciar por alguna razón que tenga que ver con su administración de cuando él fue presidente. En este momento sí, se le anularon 2 juicios por cuestiones de forma, no de fondo. Entonces, teóricamente eso quiere decir que la Fiscalía o alguna parte interesada podría promover estos casos nuevamente. Nosotros hemos conversado, Carlos, en más de una ocasión, de los malos manejos administrativos de Zelaya, de la gran cantidad de dinero que se perdió durante su gobierno, que recibió mucho dinero en efectivo
del presidente Chávez y que parte de ese dinero desapareció, de los malos manejos que se establecieron cuando la cuarta urna, en fin, hay una serie de actividades de Zelaya y sus partidarios. Es más, se habló también de que 2 o 3 funcionarios de su gobierno habían robado una gran cantidad de dinero. Eso salió en numerosas informaciones y lo hemos conversado más de una ocasión. De acuerdo, pero eso todo eso ha sido borrado. Correcto. Bueno, no, es que esos delitos comunes no están borrados y por eso dijo Insulza correctamente, no puede haber ninguna garantía que nadie nunca en un futuro le vaya a iniciar, a incoar algún tipo de juicio, ¿verdad? Ahora, lo que sucede con estos casos de abuso de autoridad, malversación de fondos, corrupción general, etcétera, etcétera, es que no son tan fácil de probar porque son casos que suceden por la colusión, es decir, la cooperación y voluntad de varias personas. Entonces, tienen que haber algunos infidentes por ahí que contribuyan y que quieran colaborar con la justicia para que estas personas puedan ser juzgados y declarados eventualmente culpables. Y cuando no se llega a eso, pues entonces simplemente la presunción de inocencia es la que prevalece, ¿verdad? Ahí tenemos el caso del expresidente Callejas, que él pasó por 14 juicios, ¿verdad? Le hicieron la vida de cuadritos, como decimos nosotros, pero él se defendió y eventualmente recibió sus cartas de libertad, de liberación, de cualquier... El problema es que el caso del presidente Callejas fue un problema nacional. La situación del presidente Zelaya es un caso internacional. O sea, el prestigio de Honduras se ha puesto a la luz pública porque un amplio sector del pueblo hondureño acusó a Zelaya de déspota y de ladrón. Entonces, de pronto, los que seguimos esa corriente hondureña que veía en Zelaya un ladrón y un déspota, vemos que ya deja de ser, por lo menos, déspota, y lo de ser o no ladrón, pues está sujeto a que tal vez las mismas personas que lo acusaron, pues, tengan hoy otra valoración. Bueno, yo creo que el caso de Honduras, Pedro, es un caso muy deplorable, muy lamentable, porque mientras esta administración está haciéndole concesiones a esta comunidad internacional, entre comillas, si tú quieres, esa comunidad internacional se siente tal vez satisfecha de que está prevaleciendo en este momento, independientemente que al mismo tiempo sepa de que ha atropellado a una nación como la hondureña, que ha obligado a que se tomen algunas decisiones que en la mayoría de muchas personas, de nosotros, están contrarias a las leyes y a las costumbres que hemos tenido. Entonces, ese prestigio de Honduras, que aparentemente se está recuperando con la comunidad internacional porque está corrigiendo supuestamente algo malo que ocurrió, va a existir únicamente mientras esa comunidad internacional quiera pensar que así es. Más adelante eso podrá cambiar, ¿verdad? Pero mientras tanto, lo que se ha puesto a la luz pública es la debilidad de un país tercermundista pequeño como es Honduras, sí, que lo puede llevar para un lado y para otro. Puede ser estrangulado. Así es, ¿verdad? Que se pudo haber resistido el presidente Lobo. Pues los que estamos viendo desde afuera posiblemente creemos eso. El que está dentro y que está llevando a cabo, gobernando, que está viendo las dificultades, sí, las necesidades. Pues no solo las dificultades, sino que inclusive las amenazas, o como me decía alguien en un programa anterior, ¿verdad? Que si estaban chantajeando a Honduras, pues si no la están chantajeando, la están sobornando. Si hace eso, va a tener esto. Y el chantaje es, si no haces esto, no tendrás tal cosa, ¿verdad? Entonces es una situación extremadamente difícil y lamentablemente a saber hasta qué fecha, hasta que posiblemente se desclasifiquen todos estos documentos secretos o que venga un nuevo Wikileaks, ¿verdad? Y que se lleguen a conocer, ¿verdad?, algunas interioridades de lo que transcurrió y por qué. Vamos a tener que especular, porque tú sabes, cuando hay falta de transparencia, la especulación es el orden del día. Por supuesto. Y entonces eso es lo que nos queda aquí, estar observando muy cuidadosamente. Y es lo que estamos haciendo con el poco o la mucha información que cada uno de nosotros tiene, por supuesto, sumado a la valoración y a la ideología que cada uno de nosotros sostiene, pues emitimos nuestro juicio. Sí, pero yo creo que no estamos hablando de imparcialidad. Tenemos que tomar en cuenta de que no todos los que tengamos ciertos valores y principios vamos a ser necesariamente parciales, ¿verdad? Digo, creo que podemos ser imparciales. Yo creo, modestia aparte, que yo puedo ver una situación y poderla analizar y poderla concluir independientemente de mis valores. Y lo que estamos viendo ahorita que está ocurriendo en Honduras, repito, es profundamente lamentable y muchos de nosotros nos sentimos golpeados en la dignidad nacional
por habernos obligado en esta situación. Y luego... O sea, la palabra es la que tú hace un momento mencionaste. Honduras y su primer magistrado están siendo sobornados por un sector de la comunidad internacional. O chantajeados. Como lo quieran no ver. son sinónimos, pero se aproximan ambos. Exactamente, mucho. Uno negativo y otro positivo. Digo, te soborno, te pago esto para que hagas algo, o te chantajeo Porque diciendo sí, no te doy tal cosa para que no hagas tal cosa. Lo que sí sorprende es, por lo menos para muchos, y en este caso no soy imparcial, soy parcial. Ajá. Defiendo un punto de vista en este caso, o sea, me quito la ropa de periodista y dejo de hacerte preguntas, expreso una opinión. Yo considero que Zelaya va a ser un factor desestabilizador en Honduras. Y entonces la pregunta que queda, y ahora soy periodista otra vez, que queda es, ¿vale la pena resolver el diferendo más allá de las fronteras de Honduras para generar un conflicto, una situación de desestabilización dentro de las fronteras? Bueno, esa pregunta de los $64,000, desde luego no tengo la respuesta directa. Creo que la posibilidad de ese riesgo existe, de que el expresidente Zelaya, una vez que regrese a Honduras, le dé por recorrer por todo el país y estar revolviendo a las personas, ¿verdad? Pero es que depende cómo lo hace. Carlos, ¿Lo puede hacer pacíficamente o lo puede hacer para soliviantar los ánimos de las personas? Él declaró, ¿verdad?, el viernes en República Dominicana que regresaba a Honduras para hacer política. Está bien. No dice que para postularse para la presidencia, no, claro, para hacer política. Pero mira, una de las condiciones que pusieron para que pudiera volver a Honduras a ser un miembro aceptado dentro de la comunidad internacional fue de que se convocara una constituyente. Esa constituyente podría llegarse a convocar a través de un plebiscito que se va a hacer o un referéndum al pueblo pidiéndole su aprobación para una constituyente. Pero el problema y la oportunidad está que el concepto de constituyente que se maneja en Honduras, particularmente por el expresidente Zelaya y sus asesores, es el concepto de que una constituyente es, escúchame esto, toda poderosa, omnipotente, que fue un concepto antiquísimo durante la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir primaria? Todos los poderes quedan desaparecidos. Que puede ponerle 25 horas al día también, puede hacer lo que quiera. Sí. Entonces, dentro de ese proceso, si se lograra tener una respuesta favorable para la constituyente, Zelaya piensa de que la constituyente lo puede nombrar presidente otra vez, porque ya el pasado no cuenta. Y entonces, a través de eso, sería una forma pacífica de llegar al poder nuevamente y poder hacer todos los cambios que quiera, ¿verdad? Así que tendríamos que ver si se aprueba o no la constituyente y cómo es la campaña que conduzca a esa votación final. Es decir, si en esa campaña para convocar a una constituyente se hacen ciertas promesas de parte de los que están opuestos o los que están a favor de lo que va a suceder en una constituyente. Y entonces, si de alguna forma se diera a entender de que Zelaya podía ser nombrado presidente por esta constituyente, pues entonces, y el pueblo acepta la constituyente, entonces indirectamente el pueblo está diciendo a la constituyente que lo nombre. Te repito, la mayor parte de nosotros cuando vimos la destitución de Zelaya, la llamen golpe de Estado o el calificativo que le quieran poner, apreciamos que la mayor parte del pueblo hondureño estaba a favor de que fuera sacado del país. Así es. Y según las encuestas que se han hecho, aún profesionales de la Universidad de Vanderbilt, en conjunto con otras universidades de los Estados Unidos, que creo que se llama Barómetro Democrático Latinoamericano, ahí se estableció que el 71% de las personas encuestadas estaban de acuerdo con la destitución de Zelaya, pero no de acuerdo con que lo hayan expulsado. Mi pregunta, por supuesto, eso yo creo que fue un error y está más que dicho. Así es. Y tú lo has dicho más de una ocasión, no ahora, que Zelaya está regresando. Sí. Lo dijiste desde el primer programa que tuviste aquí. Así es, correcto. Hay que decirte eso. Pero si el pueblo hondureño en su momento, con ese 71%, como tú mencionas, rechazó al presidente Zelaya, ¿cómo es posible de que ese pueblo haya cambiado, vaya a cambiar en un plazo relativamente corto de punto de vista, modifique la Constitución y posibilite que Zelaya llegue al poder? Bueno, ¿cuál es el peligro que corren los demócratas como tú en este caso? No, es que cuando yo planteo esa posibilidad no digo que tenga altas probabilidades, porque te voy a decir, es más, de acuerdo con las encuestas privadas que se han hecho, y no necesariamente para publicarse, ¿verdad? Porque a veces la suspicacia, la incredulidad de las personas es demasiado alta, el apoyo para esta extrema izquierda
llámese Frente Nacional de Resistencia Popular o Izquierda, lo que fuera, no llega al 5%. Ya. O sea que es muy débil, pero es tremendamente beligerante, irrespetuosa, Y malcriada y mucho amenazante. recurso, y mucho recurso con los de Chávez atrás. Bueno, parece que los tuvo en un tiempo, pero ¿Tú crees últimamente... que no tenga más dinero de parte de no, Chávez? tal vez, pero no en las cantidades que hubo, porque aparentemente el presidente Chávez cree que él puede trabajar a través del nuevo presidente de Honduras. Y él inclusive es uno de los que ha dicho que el apoyo para la resistencia hondureña no llega al 3%. Y inclusive ha dicho que la convocatoria a una constituyente ya no es un requisito. La situación para mí es más peligrosa de la que pensaba anteriormente. Bueno, eso es si lo que Chávez piensa que puede utilizar a Lobo para su proyecto, porque el proyecto de Chávez es expansionista. El proyecto de Chávez no se circunscribe a las fronteras venezolanas. Pero aclaremos algo, el que él crea que puede lograrlo y que el presidente Lobo vaya a ser así tan dócil son dos cosas distintas. ¿Verdad? El presidente Lobo ahorita, pues aparentemente estaría de acuerdo en formar parte de Petrocaribe nuevamente y algunas personas... ¿Crees que acepte volver al ALBA, presidente Lobo? El ALBA tal vez, o la ALBA, que correctamente, pero suena fonéticamente, no suena tan bonito como el ALBA, ¿verdad? Así como el alma y la alma. Bueno, yo creo que el ALBA y el alma son dos cosas que a veces se les pierden a mucha gente. Ok, pero yo creo que Petrocaribe sí es atractivo, porque a través de Petrocaribe, principalmente ahorita que el petróleo ha subido estrepitosamente a 90 y pico, 100 y más de $100, y la propuesta de Petrocaribe es que parte de ese dinero se le devuelve al país como préstamo a 25 años plazo, 1 o 2% de interés. Eso es bastante atractivo para alguien que quiere manejar plata, ¿verdad? Mucha garantía. Así es, correcto. Entonces, yo creo que por esa razón... ¿Pero tú crees que al ALBA sí que no? Yo creo que está más difícil. Yo creo que el ALBA tiene ya connotaciones políticas en eso me has cambiado en el último año. Tú antes estabas convencido de que no se regresaba al ALBA. Bueno, ahorita no te lo puedo decir porque esta cuestión ha estado en una dinámica... La situación hondureña es una dinámica increíble. Sí, y las presiones. Es que tenemos que reconocer una cuestión. Honduras está en una posición tremendamente débil, frágil, vulnerable. Entonces, si viene otra vez una alianza de Santos, que Santos ha tenido pues cierta imagen en Centroamérica y se ha querido pensar de que Santos es un contrapeso a Chávez. Santos ha dejado de ser santo para muchas personas. Ok, que era un contrapeso para Chávez, como creímos que lo pudo haber sido Uribe en un momento dado, y sin embargo la fuerza de Chávez, política y económica, y tal vez política por lo económico, ¿verdad?, ha sido muy, muy fuerte. Entonces van a tener que jugar pelota todos. Déjame hacerte una pregunta catastrófica. A finales de la década del 20, en Cuba había un dirigente comunista que se llamó Julio Antonio Mella. Dicen los estudiosos de la época que Mella fue asesinado por los propios comunistas. Cuando vieron que Mella pues, iba a establecer distancia del comunismo, iba a ser crítico de la Unión Soviética, pues decidieron eliminarlo, cosa que no es nueva. Correcto. A través de la historia lo hemos apreciado. Así es. Eudosio Rabines intentaron matarlo. En fin, eso ha ocurrido muchas veces. Y como dices tú, en el mundo entero ha sido una práctica. En el mundo entero ha sido una práctica. Sí. No es posible que algunos extremistas que hoy son de Zelaya vieran que la figura de Zelaya se pueda agotar y puedan llegar al magnicidio, acabar con Zelaya para desestabilizar por completo el país, porque eso, como bien decía nuestro productor Luis Díaz, generaría un problema gigantesco en Honduras. Ojalá que no, ojalá que no. Roguemos ojalá que no ocurra. Yo no creo que eso sea muy factible. Algunos de la izquierda han manifestado de que el movimiento de izquierda y la transformación de Honduras, la refundación de Honduras, como le quieren llamar, trasciende a Zelaya. O sea, que en un momento dado... Es prescindible Zelaya. Sí, que podía o no podía regresar. Eso es peligroso. ¿Verdad? Dicen, no importa, ya no es la figura que creyeron que era, porque en un momento dado, él fue aprovechado por esta izquierda, ¿verdad?, extrema izquierda, ya que él estaba comenzando en una dirección, entonces se unieron a él, pero no es necesariamente que él comulgaba 100% con todos los planes socialistas o comunistas, como le quieran llamar, ¿verdad? Así que no creo que eso sea. En segundo lugar, sí, por lo que tú dices, que ha sido una práctica mundial. Digo que lo conocemos durante toda la historia, de que ciertos grupos buscan un mártir, buscan un estandarte, una víctima, y si se puede desaparecer a este señor,
echándole la culpa a la derecha al poder establecido, pues entonces puede coger una gran fuerza el movimiento reivindicador de su muerte, ¿verdad? Yo espero que no. Tal vez soy un poco ingenuo de creer de que la violencia no llega a esos extremos, y quisiera pensar Sin también embargo, no ha que lo van a habido- proteger todo lo posible no se ha las producido- propias autoridades nacionales. ¿No se ha producido violencia política en Honduras en el último año? No, vaya, cuando hay manifestaciones, tú sabes, hay violencia No, en todas pero partes del me mundo. refiero a una pero violencia una confrontamiento. extrema, confrontación, asesinatos. Así tipo de guerrilla, tipo de choques Sí, entre. pero asesinatos a personas que no son afectas a una de las partes. Mira, Porque hay muchos periodistas que han sido asesinados. Sí, pero esa es una coincidencia muy lamentable, porque debido a lo que está sucediendo en Honduras, cuando surge la muerte de un periodista, inmediatamente se quiere concluir de que tiene relación. No tiene nada que ver con la política de la muerte de esos hasta ahorita periodistas. de las investigaciones que se han hecho, ninguna de las 11 muertes anteriores tenía que ver, y ahora asesinaron a otro periodista. Pero también quiero decirte una cosa sin querer desmeritar a nadie, que los periodistas que han sido asesinados no son periodistas reconocidos. No son de las principales cadenas de radio Pero ni son televisión. periodistas y son seres humanos, Carlos. Sí, claro, pero yo te digo como para asociarlos con que tenían una influencia indebida política y que estaban tratando de influir a que sucediera tal o cual cosa, ¿verdad? No tienen ese peso. No es lo mismo coger un Puede haber sido periodista. cosas circunstanciales en casos muy particulares que estuvieran asociados a Y determinadas en algunos actividades. casos han determinado algunas actividades que no viene el caso mencionar, pero muy personales, ¿verdad? No de tipo pasional tampoco, solo para eliminar esa, sino que de otras actividades que hayan tenido y que eventualmente pues tuvieron algún problema con la otra parte. ¿Cómo ha apreciado, si tienes información, el expresidente Roberto Micheletti, el retorno del señor Zelaya y las ventajas que hasta el momento presente le han conferido para que pueda virar al país? Bueno, mira, él no se ha manifestado muy frecuentemente sobre temas nacionales. Ha sido muy respetuoso, yo creo. Bueno, eso en parte, pero entiendo yo que la razón principal es que se está elaborando ahorita el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces él no quiere influir en ese proceso, porque pues si dice algunas cosas que puedan ¿Quiénes están haciendo el informe de la verdad? Bueno, hay este señor Eduardo Steen de Guatemala, es el presidente de la comisión, ¿verdad? Y han estado varios meses y se supone que ya pronto, en las próximas 2-3 semanas, saldrá el informe. ¿Qué ocurrió en esos días? ¿Qué ocurrió y qué culpabilidad hay de parte de quiénes, ¿verdad? Y esto va a ser un problema también porque hubo una amnistía política, pero ahora, digamos, tienes tú una persona como el presidente Correa que está insistiendo que para él apoyar cualquier reintegro de Honduras tiene que haber un castigo. O sea, él ya se convirtió en juez de los golpistas. Y si la Comisión de la Verdad determina de que hubo responsabilidad del golpe de Estado, no existe la posibilidad de que esa amnistía sea cancelada, suprimida, pues, abolida. No podría decirte. Yo creo que si esa Comisión de la Verdad llegara a concluir algo que es contrario a la voluntad general del pueblo hondureño, vamos a tener un problema bastante serio. Bastante serio. Se acabó el tiempo, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado esta tarde con nosotros. Cuando Carlos venga de nuevo, haremos todo lo posible para que nos tenga al tanto de qué acontece en Honduras, un país que no cabe duda está en ebullición. Gracias, tengan todos muy buenas tardes, Carlos. Gracias a ti. Muchas gracias, Pedro. Me alegro de haber estado contigo.